Y decíamos al comienzo, ayer el gobierno nacional avanzó con la regulación del derecho de huelga. ¿Es una novedad? No. Hay que recordar que la regulación del derecho de huelga existe en la Argentina desde lo que fue la ley de la reforma laboral de la Rúa del año 2000, ¿se acuerdan? La de la Banelco. Sí, exacto. Bueno, de hecho, después Cristina Fernández de Kirchner, a instancias de Cristina Fernández de Kirchner, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se volvió a reformar en el año 2024 y se creó la figura de las tareas esenciales o actividades esenciales que no podían afectarse durante una protesta. Lo que pasa es que había un concepto de ¿a qué significa esencial? Bueno, aquellas actividades que si no funcionan provocan algún riesgo de vida sobre la población. Eso era, digamos, por lo tanto, si en un paro que afecta a la salud la guardia funciona, o sea, lo básico funciona, se entiende que se está garantizando entonces tanto el derecho a huelga como la noción de servicio esencial. El gobierno nacional ayer avanzó en esto y lo hizo en un contexto bastante llamativo, por decirlo de algún modo, en una regulación sobre la marina mercante, que se le estaba estableciendo unas, condiciones de trabajo para no afectar las importaciones y las exportaciones, con el argumento de que hay que garantizar la actividad económica para sostener el equilibrio fiscal, eso era todo el argumento. Había un apartado donde avanzaba sobre todo el derecho a huelga en todas las actividades, algo que se había hecho con el famoso DNU 70, con el que dio inicio a la gestión de Javier Milei. Y establece dos criterios de actividades. Una, que son las actividades o servicios esenciales, que en el contexto de una huelga no pueden afectarse más del 25%. Yo recuerdo, era incluso más agresivo en el decreto, dependía de las actividades. Exactamente, acá hay dos tipos de actividades, son las esenciales, en donde el paro puede afectar solo al 25% de los servicios. Ah, el paro puede afectar, el paro. Es que tiene que funcionar como mínimo el 25. Como mínimo el 75, el paro el 25. 70, o sea, prácticamente se diluye todo el... Exactamente. Obviamente. En ese tipo de actividades tenés los servicios de salud, la comercialización de agua y también combustibles. O sea, por ejemplo, no solamente AISA, los trabajadores de AISA, sino también una empresa que provee agua embotellada, actividad privada, no puede afectar más del 25% de su actividad. Los servicios de internet, la aviación comercial, la actividad portuaria, la educación, máximo 25%. Bueno, la educación, me acuerdo, fue en su momento la gran bandera. Exactamente. La gran bandera de servicio esencial, que, no está ni siquiera considerado servicio esencial. No recuerdo ya si cambió eso en ese mismo decreto. Y lo otro, hay otra rama de actividades que le llaman actividades de importancia trascendental, es decir, no esencial. Es una categoría un poquito menos necesaria en esta lógica, en donde se permite afectar hasta el 50% de la actividad, y ahí está el transporte público, la radio y la televisión. Es decir, podríamos parar hasta, si tenemos 2 horas de programa, 1 hora de programa. De todos modos, hay que marcar que en general... No hay paro en la actividad, básicamente. Después, la construcción, la reparación de aeronaves, la actividad minera, frigoríficos, correos. La verdad es que es muy variada la actividad y afecta no solamente al ámbito de la actividad que está bajo la órbita del Estado, trabajadores públicos, de la órbita nacional, sino, y en especial, avanza sobre el trabajo privado. Totalmente. Y ese también es un poco el enojo que tienen los sindicatos, pues dice, avanza en exceso sobre, de hecho, y acá hay un dato, sobre competencias que ya en su momento, recordemos, en el 2024, enero del 2024, empieza, ya se judicializa esos artículos desde el DNU 70 que avanzaban sobre el derecho a huelga, y en agosto del 2024 fue la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que los decretó inconstitucionales, porque precisamente lo que estaban es coartando el derecho a la protesta, que está garantizado por la Constitución Nacional. De hecho, ayer la CGT emitió un comunicado donde precisamente se refiere tanto al decreto como a
en lo que había sido en su momento la legislación, digamos, el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo. Tenemos por ahí el comunicado, dice: el Poder Ejecutivo quiere limitar el derecho a huelga por decreto y a espaldas del país. A espaldas se refería específicamente por esto, no es que fueron al Congreso a dar una discusión, como sí lo hizo en su momento Baneco mediante de la Rúa con la legislación laboral. Y sí hay que reconocer que sí lo instalaron en la discusión pública cuando asumieron. Ahí eso sí. Tanto con el decreto 70, incluso en la ley bases también se discutió mucho sobre la... Inicialmente y después se sacó... Exactamente, la declaración de la esencialidad de determinados servicios como educación. Y ahora, como ve que no pasan, bueno... Y sí, claro. Lo camuflan. Dice: la CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un gobierno que pretende borrar una vez más los derechos que tanto costó defender. El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sea en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el gobierno nacional. Lo firmó el Consejo Directivo Nacional de la CGT. Evidentemente, ahí ya lo aclara, uno se imagina que primero va a venir la batalla judicial en los tribunales y después vendrá eventualmente alguna medida de fuerza, y en un ratito lo vamos a hablar. Hoy y mañana hay medidas de fuerza en el ámbito de la educación. Hay que ver qué hace el gobierno, porque de hecho lo primero que hace es una advertencia para iniciar el trámite, por ejemplo, de quitar la personería jurídica, la personería gremial a un sindicato, si estás yendo contra la legislación laboral. Porque el decreto por el momento, mientras no haya una decisión de la justicia o no haya algún evento que lo saque de vigencia, está completamente... Sí, claro, por eso. Así que vigente. Hoy, mañana, un ratito vamos a estar hablando precisamente de estas medidas de fuerza. Ya empieza a confrontar. También es cierto es que son paros hoy a nivel educación nacional, donde tiene menos, por lo general, impacto. Tuvimos hace poquito un paro de actividades de los docentes nacionales. Fuimos ahí y había actividad. Por lo tanto, hay que ver si no se está cumpliendo, ya sea por falta de adhesión, ese piso de 25%. Y no por la regulación. Claro, o sea, el piso de 75%, digamos, de actividad, no por la regulación. Pero bueno, vamos a verlo y un ratito vamos a estar hablando con sindicalistas sobre también otro tema. Del gobierno se retiró de la paritaria nacional docente, así que también hay discusiones en relación con la actividad sindical argentina. Y en un ratito lo que se espera...